Julia, muchas gracias por esta conversación, por este espacio, por estar con nosotros con Penguin Random House, tu editorial, y conversar un poco de distintos temas, más allá de la promoción de tu libro. Y quiero partirte preguntando, tú desde que lanzaste tu primera novela, has venido casi ininterrumpidamente a Chile, quizá el país que más has visitado. Sin duda. ¿Cuál es tu relación hoy día con Chile? ¿Cómo nació ese vínculo que te lleva a tener siempre presente a nuestro país cada vez que publicas una novela? Pues yo creo que porque desde el primer viaje me sentí en casa. Me hicisteis sentir en casa. No me sentí en ningún momento como una paracaidista que le han tirado en un sitio. No, no, me sentí del primer viaje en casa. Y luego Santiago es una ciudad eh, que me recuerda de alguna medida a mi ciudad, a Madrid. Entonces, mm, eh, en Chile no me siento de ninguna parte, me siento en casa. Con tantos viajes a nuestro país, probablemente tienes muchos recuerdos, muchas anécdotas, muchas historias. Si yo te pidiera que recordaras o pensaras cuál es tu mejor recuerdo de este país. Mis mejores recuerdos son, se van sucediendo los unos a los otros. Siempre es el contacto con los lectores chilenos. Desde el primer momento me ha llamado la atención el nivel de los lectores en Chile. Chile es un país en el que está muy presente la cultura, está muy presente la literatura. Lo notas en las preguntas que te hacen los lectores, en cómo acuden a los actos culturales, y eso es algo que no sucede en otros lugares. Es decir, Chile no presume de eso, pero la cultura es algo que yo creo que forma parte de vuestro ADN. Tienes una larga trayectoria como periodista y también como escritora. 40 años, si no me equivoco, has dicho 40 tú, años de de periodismo y periodismo. 15 como escritora. Y Más siempre de dice, 15, porque antes de escribir novelas yo ya había... escribiste un par de libros de no ficción, sí. No, escribí como 4 o Ujú. 5 libros de no ficción, o sea, es decir, no soy una paracaidista en esto de escribir libros. Lo que pasa que es verdad, en el 2002 escribí La Hermandad de la Sábana Santa, sin saber si me lo iban a publicar. ¿Se te cuela la periodista todavía? Porque tú has dicho que dejaste de ejercer el periodismo, pero yo creo que cuando uno es periodista es muy difícil no seguir siendo periodista. ¿Sientes que se te cuela cuando estás preparando tus novelas? La Julia periodista con la Julia La, escritora. la Julia periodista está presente en la Julia escritora. La Julia escritora no se puede entender sin la Julia periodista. El periodismo te permite vivir muchas vidas, te permite estar en lugares, en la parte de atrás de los escenarios, de lo que sucede en todos los lugares en los que he visitado. Por tanto, eso ha sido una fuente de experiencias absolutamente impagables, y me ha dado las herramientas para contar historias. Yo he aprendido a contar historias ejerciendo el periodismo. Acabas de decir que en 2002 diste un giro a tu carrera y la anécdota la has Sin contado saber que lo daba. sin saber que lo dabas. Y la anécdota siempre la has contado, ¿no? Tu hijo en la playa que no quería salirse y tú ya no tenías que leer, terminaste leyendo el obituario y se gatilló lo que vendría a ser la idea De la hermandad de la de la Sábana Hermandad de la Santa, Santa sí. Santa y luego el inicio de esta larga trayectoria. Ahora, mirando hacia atrás, ¿cómo miras ese momento que cambió que cambió tu vida con la perspectiva A de los veces años? estás viviendo algo que no mides las consecuencias, no sabes qué va a pasar. Realmente no era consciente de que estaba abriendo una puerta. Es decir, yo escribí La Hermandad de la Sábana Santa, entregué la novela a la editorial ya me... Bueno, mejor dicho, se lo entregué a una editora que ya no estaba en la editorial, pero que había sido mi editora en Plaza, y tenía confianza con ella para que bueno, ella opinara. Ella se lo dio el libro a David Trías, que es ahora mi editor,
y David Trías decidió publicarlo. Me hizo sufrir, tardó mucho en decidirse y al final se decidió y lo publicó como 2 años después. Desde que yo escribo la novela, entrego la novela a Carmen Fernández de Blas, Carmen lo lee, se lo da a David y David se decide, pasan ahí más de 2 años largos, hasta que la novela ve la luz en el 2004. Mientras yo seguía haciendo mi vida normal, seguía ejerciendo el periodismo y no sabía lo que iba a pasar. A veces estás viviendo algo y no sabes la relevancia que va a tener en tu vida ese algo. Tus novelas transcurren en el siglo XX, Sí. mayoritariamente. ¿Cuál es tu fascinación por el siglo XX? Que es mi siglo y me lo conozco. Es decir, alguien puede decir, hombre, pues va a lo fácil. No he sentido nunca la pulsión de cambiar de siglo. No sé por qué, pero me parece tan fascinante todo lo que pasó el siglo pasado que a veces creemos que está todo contado. Y seguramente está todo contado porque los historiadores nos lo han contado. Pero en mis libros, a mí, más que la historia grande, lo que me interesa es la historia de las personas que habitaron el siglo XX, que se vieron envueltas en acontecimientos que no habían buscado, simplemente estaban allí, lo que les tocó vivir. Y por eso yo siempre digo mis novelas, cuando algún lector, tú les escuchas, me gusta mucho la novela histórica, yo siempre me defiendo, digo, no, yo no escribo novela histórica, exacto. Yo no aspiro a contar la historia, yo quiero contar qué le ha pasado a unos personajes que les tocó vivir en ese momento, pero lo que les pasó a ellos, no lo que estaba pasando, no lo que estaban decidiendo en las cancillerías o lo que estaban decidiendo en los congresos, sino qué le estaba pasando a la gente común. En una visita a Chile hace algunos años atrás, dijiste en una presentación que no se puede ser demócrata sin ser feminista. ¿Crees que en este último, y yo sé que lo mantienes, lo mantengo, pero en este último tiempo hemos visto un retroceso tanto de las democracias como en los derechos de las mujeres? ¿Crees que había un retroceso ahí? Vamos a ver, yo creo que no hay un retroceso. O sea, creo que lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido. Otra cosa es que lo que hemos conseguido nos lo ataquen por tierra, mar y aire. Pero lo que ya está consolidado, está consolidado. Ahora lo que tenemos que hacer es que no se lleve a cabo ese retroceso. Yo creo que en países como Chile o países como España ya no va a haber vuelta atrás, porque no lo vamos a permitir. Pero no lo vamos a permitir nosotras, pero tampoco lo vais a permitir muchos de vosotros. O sea, yo cuando miro a muchos hombres a mi alrededor, los miro y sé que cuento con ellos, porque son demócratas. Y yo insisto que el feminismo es una cuestión de democracia. Nadie que defienda la democracia puede dejar de defender el feminismo. Nadie que sea demócrata puede aceptar que la mitad de la población no tenga los mismos derechos que tiene la otra mitad. ¿Pero no te asusta que la democracia sea utilizada justamente como puerta de entrada? No, lo que me asusta es que en estos momentos no estemos haciendo las cosas bien. Eso es lo que me asusta. Lo que me asusta es que estemos mirándonos tantos al ombligo en nuestros mundos en Occidente. Lo que me asusta es que no tengamos la sensibilidad de, cuando hablamos de feminismo, hablamos de nuestro entorno. Pero a mí me preocupa qué le está pasando a las mujeres en Afganistán. Como ha habido recientemente un terremoto y hay cientos de mujeres que han perecido porque los talibanes no permitían que los servicios de rescate formados por hombres las sacaran, porque eso implicaba tocarlas y sacarlas de los escombros. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa a veces la visión absolutamente cortoplacista que tienen las causas por las que hay que luchar, o las líderes o los líderes, las causas por las que hay que luchar, que a veces solamente se ve lo que a uno le afecta y le rodea
y no se puede ser feminista en este ámbito, sino que si eres feminista tienes que luchar por lo que pasa también en otros lugares, ¿no? Lo mismo me sucede con los derechos humanos. A mí no me vale defender los derechos humanos en lo que yo veo a mi alrededor o hasta donde alcanza la vista, sino me interesa que la defensa de los derechos humanos en aquellos lugares de los que ni siquiera tenemos noticia, pero que se violan permanentemente. Además, tú sabes de mi obsesión, por ejemplo, con Sudán. Es la hemos conocido en este viaje. Entonces, claro, a mí cuando me hablan de guerras, yo siempre digo, sí, sí, en Sudán o en Somalia, es decir, no me interesa una guerra. Me interesa el sufrimiento en todos los lugares donde se están violando los derechos humanos. Me interesa lo que están sufriendo millones de niños en todo el mundo. Me interesan los millones de desplazados que hay a lo largo y ancho del mundo. O sea, yo lo que pido es que tengamos una visión más amplia, que dejemos de mirarnos al ombligo. Lo que sucede a nuestro alrededor está muy bien, pero los derechos tienen que ser para todos. Y hasta que no asumamos que los derechos tienen que ser universales, entonces estaremos un poco como atemorizados, a ver si me quitan la parcela de lo que he ganado. Bueno, pues eso yo creo que en países como Chile o como España, es verdad que en estos momentos hay fuerzas muy potentes que quieren revertir las situaciones, pero yo estoy convencida que no tienen nada que hacer, es que no pueden, es que no les vamos a dejar, es que las mujeres, los avances que hemos conseguido no nos lo van a arrebatar. ¿Qué emoción te moviliza, Julia? ¿Qué emoción me moviliza? La injusticia. La injusticia y sobre todo la situación de tantas y tantas mujeres en tantos y tantos lugares del mundo a las que esa violación de sus derechos es que no son ciudadanas, le importe a muy poca gente. ¿Y qué te disgusta profundamente? ¿Qué me disgusta? Quizá me gustaría que los medios de comunicación en los que yo he trabajado y de los que he sido parte, de los que siempre me sentiré parte, a veces respondan a intereses muy concretos, ¿no? Al mundo que nos rodea. Somos Occidente, luego los intereses económicos y geoestratégicos de Occidente son los que retransmitimos o de los que hablamos, o donde enviamos a periodistas que nos lo cuenten. Y sin embargo, ignoramos lo que sucede en otras partes del mundo. Eso me irrita profundamente. Dentro de tu literatura, vamos a decir de la Hermandad de la Sábana Santa en adelante, has abierto 2 veces la puerta de tu intimidad en tu obra, ¿no? Y quiero que revisemos cada una por separado. La primera, esta que tengo acá, es una historia ¿Cómo se nota compartida. que eres periodista? Con mi trabajo. Una historia compartida donde revisitas historias de mujeres invisibilizadas por la historia que narran los hombres, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cuál fue la pulsión, cómo llegaste a quiero hablar de estas mujeres? Que son tanto mujeres reales como mujeres de ficción. Sí, pues porque siempre es decir, hay muchas mujeres por las que yo siento una enorme admiración y mujeres con las que me he ido encontrando casi por casualidad, porque no aparecen en los libros de texto. Y entonces siempre me preguntaba, pero de repente, no sé, leía un artículo en el que hablaban de una científica que fue capaz de no sé qué. Entonces yo decía, pero ¿y por qué no está en los libros de texto? ¿Y por qué esta escritora no está en los libros de texto? Entonces eso me lleva a una reflexión que es obvia, porque la historia la han escrito los hombres y se han olvidado de contar que nosotras estábamos allí. Pero yo digo que sin nosotras no hay historia. Habéis contado una historia a medias, porque habéis ignorado a la otra mitad de la población, que estábamos allí y que estábamos en todos los ámbitos,
en el ámbito de la literatura, de la ciencia, de la defensa de los derechos, es decir, la participación de importantes figuras de mujeres en la Revolución Francesa. Es que no se puede contar la Revolución Francesa sin ellas. Y sin embargo, la gente habla de Danton, de Robespierre, es decir, oiga, no, que allí había mujeres muy importantes, muy potentes. La primera declaración de derechos universales de la mujer sale en la Revolución Francesa. Es una mujer la que lo escribe. Entonces, pero eran mujeres a las que yo me iba encontrando casi por casualidad. O sea, buscando algo, de repente había una nota como a pie de página y yo decía, pero esto no puede ser. Entonces tiraba de ese hilo y entonces me interesaba por conocer la historia de esa mujer a la que me encontraba por casualidad. Y todo eso me fue creando una profunda irritación. Y dije, hombre, yo quiero hablar de estas mujeres, quiero contar la otra parte de la historia, contar qué hacían ellas, que ellas también estaban allí. Pero no quise hacerlo como lo hacéis, como lo han hecho los hombres. Iba a decir vosotros, pero tú eres inocente en esto. Como lo han hecho los hombres, ¿no? Entonces, sobre todo porque también me interesa saber cómo eran ellos, cómo eran los hombres que han formado parte de la vida de estas mujeres que a mí me han interesado, porque entiendo que no nos podemos entender los unos sin los otros. Es como si te mutilan una parte de ti si no cuentas quiénes son los otros que han formado parte de tu vida. Entonces, en este libro, pues yo hablo de padres, de hermanos, de amantes, de jefes, de todo tipo de hombres que han formado parte de la vida de mujeres realmente importantes y potentes, para bien y para mal. Muchos para bien, ¿eh? Pero otros para mal, claro. La segunda parte, o esta segunda ventanita que abres, verá la luz en los próximos días y quizás tu libro más íntimo y más emotivo, más emocional, que es Cuando ellos se van, ¿no? Que es esta historia o este libro contado a partir del duelo. Claro, yo he escrito este libro porque tenía que pasar un duelo. En la portada está Argos. Argos era mi maravilloso, bueno, era un pastor alemán que ha formado parte durante 14 años de mi vida, con el que he escrito algunos de mis libros. Y digo que he escrito porque el único que sabía lo que estaba escribiendo era Argos. Y yo le contaba, oye Argos, pues me he atascado con este personaje, ¿qué hago? ¿Le mato? ¿Le dejo vivir? Es decir, yo hablaba con Argos y Argos cuando me veía que de repente me pasaba algo, él lo intuía, ¿no? Entonces se acercaba a mí, me colocaba los morros encima de las rodillas, me miraba y a partir de ese momento, en esos momentos yo ya no me sentía sola. Sentía que el nudo en el que estaba se deshacía y era capaz de seguir adelante. Cuando Argos se va, yo no sé cómo afrontar ese duelo. Sinceramente es un sufrimiento enorme. Solamente aquellas personas que tienen perros, que viven con ellos, saben lo que significa enfrentarse a ese dolor profundo. A los que no lo saben y a los que te miran con suficiencia diciendo, bueno, solo un perro, no tengo nada que decirles, no nos vamos a entender. Yo hablo un idioma y ellos no hablan ninguno. Entonces, como no lo van a entender, pero a todas aquellas personas que vivimos con animales, que vivimos que tenemos mascotas, que tenemos perros, aunque no me gusta la palabra mascota, sabemos la relación tan profunda y tan íntima que se establece con ellos. Y cuando ellos se van, uno pasa un duelo. Y yo no me sentía capaz de pasar ese duelo. Y entonces empecé a escribir. Empecé a escribir y a contar mi historia con Argos, pero también mi historia con Tifis, y mi historia con Curro, y mi historia con Yola, y con todos estos maravillosos seres que han formado parte de mi vida y sin los cuales yo no me puedo tampoco explicar a mí misma. Así que es un libro que escribirlo me sirvió para intentar ordenar mis emociones, para intentar ordenar mi dolor.
Julia, yo te quiero agradecer esta conversación, estos minutos con Penguin Random House y esperamos, como siempre, bueno, que le vaya muy bien al Esperemos libro, que el libro, que sí, estamos y que seguros que haya le va muy muchas bien. personas que se acerquen al libro bueno, se van a encontrar a Argos, pero también se van a encontrar conmigo. Se van a encontrar con Julia Navarro, que esperamos también verte quizá en un par de años más de nuevo de vuelta a nuestro país. Ojalá, a veces cuando escribo un libro, una de las cosas que más me gusta es en pensar que me llamarán para ir a Chile. Aquí te estaremos esperando. Muchas gracias, Gracias a ti, Paco. Julia.